Buen día, saludos cordiales. Mi nombre es Belsi Yorani Jaramillo Lozada, estudiante de Maestría de Administración de Organizaciones de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables y de Negocios ECACEN de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. El día de hoy, mi ponencia es sobre el instrumento de recolección de datos y fundamentos teóricos implementados en mi proyecto de tesis, modelo de gestión social y solidario para las mujeres Murú y Miuna de la Samaritana, Feria de la Canangucha y Mercados Verdes en Puerto Leguízamo. La ruta de la ponencia, instrumentos de recolección de datos y fundamentos teóricos, cuyo propósito central es demostrar la coherencia entre la teoría, el método e instrumentos, es el siguiente. Primero, el contexto y problemática de la investigación, luego la necesidad de un instrumento propio, los fundamentos teóricos de las variables seleccionadas, el diseño metodológico del instrumento, que es el cuestionario, pasamos luego a la matriz de dimensiones, los indicadores e ítems, luego la matriz de entrevista semiestructurada y categoría de análisis y terminamos con la ruta de validación e importancia de este instrumento de recolección de datos. En esta fase no se presentan resultados como tal de la encuesta o del instrumento seleccionado, simplemente se sustenta el diseño y la validez del instrumento seleccionado. Se va a presentar el cuestionario estructurado tipo Likert con instrumento central. Se sustenta la entrevista semiestructurada como un componente cualitativo de enfoque mixto y se explica la categoría de análisis, actores claves y tratamiento cualitativo previsto. El resultado de aprendizaje es diseñar una metodología rigurosa e instrumentar una herramienta válida y confiable para recolectar datos. El proyecto se desarrolla en la comunidad samaritana, ubicada a 2 kilómetros del casco urbano de Puerto Leguízamo. Eh, este proyecto se centra en el proceso comunitario que lideran las mujeres indígenas del pueblo Murú y Miuna alrededor de una planta, una fruta, la canangucha. Esta es una planta que la siembran ellos para conservar su humedal, por lo tanto tiene un valor ambiental, cultural, económico y simbólico importante en esa comunidad. ¿Cuál es la brecha que identificamos? Que existe un proceso cultural y productivo, pero que falta un modelo de gestión social y solidario estructurado que fortalezca esa feria de la Canangucha, que sea sostenible, autónoma, que permita esa articulación importante con las fuentes vivas del territorio acá en el municipio de Puerto Leguízamo, como es la alcaldía, la base naval, las juntas de acción comunal, la acción social del vicariato apostólico, y que ese tipo de actividades tengan una proyección hacia mercados verdes. Aquí en nuestro municipio de Puerto Leguízamo se desarrolla todos los años, gracias a que estamos ubicados en frontera, el trifronterizo con Perú, Colombia, y en ese espacio se desarrollan ferias comerciales y se llevan eh, emprendedores y comerciantes de la región. Entonces, esto es importante también, que estas comunidades indígenas también puedan aplicar esos pequeños emprendimientos hacia esos mercados verdes. El objetivo situado en la Feria de la Canangucha, que desarrollan todos los años en su comunidad. La mediación se limita al alcance de la feria, este estudio, y evita ampliar el estudio a todo ciclo productivo. El problema de investigación es la ausencia de un modelo de gestión social y solidario suficientemente estructurado para fortalecer la sostenibilidad y autonomía de la Feria de la Cananguche. El objetivo general es proponer un modelo de gestión social y solidario para estas mujeres indígenas Murú y Miuna de la Samaritana,
orientado hacia el fortalecimiento de su feria de la Canangucha y su proyección hacia esos mercados verdes que se dan en Puerto Leguízamo, pues gracias a esa eh, unión entre fronteras, eso es que permite que todos los años a fin de año se haga esa integración entre Colombia, Ecuador y Perú y se abra un escenario también importante de comercio, de intercambio de productos, de saberes. La lectura metodológica, el modelo de gestión es el resultado aplicado a las variables, a las siguientes variables que permiten explicar las condiciones que inciden en dicho resultado. La principal variable en la que se enfoca el resultado es la sostenibilidad y la autonomía de este emprendimiento, de la Feria de la Canangucha. ¿Qué variables explicativas encontramos? Gobernanza comunitaria, los pueblos indígenas son autónomos, tienen sus usos y costumbres, entonces es importante llegar a la comunidad, pero entender también y que las actividades que se desarrollen o que ellos implementen sea acorde a esos usos y costumbres. ¿Qué se considera importante? El empoderamiento económico de las mujeres de la samaritana, las que hacen parte de este proyecto Feria de la Canangucha y un actor fundamental de la articulación institucional de todas las entidades, de todas estas fuentes vivas aquí del territorio. Y más si hablamos de que esto nace, ese proyecto bonito de ellas como la Feria de la Canangucha, porque buscan cuidar su territorio, cuidar un humedal. Entonces aquí en eso estamos todas las instituciones que hacemos parte del territorio. ¿Por qué diseñar un instrumento propio? Hablamos que mi proyecto se centra en la comunidad indígena de Samaritán. Entonces, ellos son pueblos autónomos. Por lo tanto, se diseña este instrumento para poder medir en esas cuatro variables que es la gobernanza indígena, cómo toman sus decisiones, sus reglas, cómo llegan a esos acuerdos, cuál es ese control comunitario que generalmente lo tiene alto gobierno, donde está en primera cabeza el abuelo y de ahí en adelante se desprenden unos roles importantes también que generalmente están en cabeza de hombres. Entonces, ahí entramos también el tema del liderazgo femenino, donde también queremos conocer, bueno, qué tanto es reconocida la mujer, qué tanto se permite internamente em, desarrollar este tipo de actividades, qué tanto es aceptada también. Está la otra línea que es la otra variable que es la economía solidaria en cuanto a la cooperación, reciprocidad, valor colectivo. Entonces aquí encontrábamos también ese conocimiento también de ellas internamente, cómo desarrollan esa feria, si están conformadas, si tienen herramientas también de planificación, si las usan. Y la última es la sostenibilidad territorial. Entonces también ahí hablamos de esas articulaciones que siempre requieren, que si ellas se sienten también apoyadas, la comunidad como tal por las diferentes instituciones. Ese instrumento genérico se desarrolla bajo estas cuatro variables importantes que nos permiten en esa decisión metodológica medir con pertinencia la parte cultural, pero también la transabilidad también, sus procesos y cómo podemos nosotros llegar a rediseñar ese modelo de gestión importante para su feria. La fundamentación teórica de este instrumento está contextualizado en estas cuatro variables que hablábamos, la gobernanza comunitaria, y ahí encontramos a Ostrom,
con sus reglas, la participación y control comunitario. En empoderamiento económico encontramos a CABER con recursos, agencias y logros. En articulación institucional encontramos a Coragio con cooperación y el valor colectivo. Y en sostenibilidad y autonomía, pues encontramos las variables de resultado, permanencia, viabilidad y productividad. La revisión de esta literatura transforma conceptos en dimensiones observables y medibles. Diseño metodológico del instrumento es un enfoque mixto con predominio cuantitativo. Este cuestionario mide percepciones y establece tendencias descriptivas por las dimensiones. La entrevista estructurada profundiza significados, prácticas y condiciones organizativas en ese comité que actualmente lo lideran estas 20 mujeres del pueblo Muruy-Miuna, pero que alrededor de ellas pues encontramos un alto gobierno, encontramos una estructura interna de los pueblos indígenas que se requiere conocer también para poder nosotros entender cómo es la gobernanza interna que ellos realizan y cómo puede este modelo estructurado aplicado a la feria poderse realizar. Entonces encontramos en este instrumento, en la parte cuantitativa, pues la encuesta estructurada con la escala de Likert del 1 al 5, en que participan las mujeres, pero también los hombres. La integración metodológica encontramos variables comunes, la matriz de consistencia y la triangulación interpretativa también. En cualitativo están las entrevistas semiestructuradas con categoría de análisis y actores claves. El tipo de estudio no experimental, transversal, descriptivo, correlacional y con un alcance exploratorio también. La matriz del cuestionario estructurado es la relación entre las variables, la dimensión, los indicadores y los ítems. Entonces, por ejemplo, en gobernanza comunitaria, la dimensión es de participación. Entonces, el indicador es participación en decisiones. El ítem ejemplo es las decisiones sobre la feria se toman de forma participativa y ellos miden qué tanto es en esa variable, qué tanto es participativa y qué tanto puede ser tal vez impuesta por ese alto gobierno, por el abuelo, por esas personas también que son las que dirigen la comunidad. Empoderamiento económico, entonces la dimensión la encontramos en agencias, participación en decisiones comunitarias. Tengo mayor participación en decisiones comunitarias y ahí también hace la misma calificación, igualmente con articulación institucional, la sostenibilidad y la autonomía. Matriz de entrevista semiestructurada. Se encuentra dividida por categorías, la cual cada categoría pues presenta el propósito analítico, la pregunta orientadora y el tratamiento de esos datos. En el caso de la variable gobernanza comunitaria, el propósito analítico es comprender cómo toman las decisiones y acuerdos en torno a su control comunitario. En este caso hablamos que es eh, una comunidad indígena, Muruy Miuna, que tiene su asentamiento en Samaritana y que está dirigida bajo su propio gobierno. Pregunta orientadora, ¿cómo se toman actualmente las decisiones sobre la feria? Es importante entender quiénes son los que entran a tomar decisiones administrativa y operativamente sobre esa actividad exclusiva que es la feria de la Canangucha. El tratamiento de los datos, pues es codificación, codificarlo, mirar la participación, el liderazgo y también los acuerdos, si eso es consensado. En la categoría de empoderamiento económico,
Pues analizar los recursos como tal que tiene cómo administran ellos los recursos. Si esos son administrados a través de ese comité que han formado de Feria Samaritana. eh, También se habla ahí de un tema de si ellas son reconocidas ante su comunidad como indígenas, si son consideradas como líderes, si ven ellas que la feria también les ha permitido tener un empoderamiento femenino y ser un ejemplo sobre todo para las otras comunidades de acá del municipio de Puerto Leguízamo, que en nuestro caso tenemos más de 38 comunidades acá en Puerto Leguízamo, la gran mayoría vinculadas a Predio Putumayo. Bajo esta variable de empoderamiento económico, pues la pregunta es qué oportunidades ha generado la canangucha para las mujeres, que era lo que anteriormente les comentaba. Y pues el tratamiento, la codificación, el ingreso, la autonomía, el liderazgo, lo que hablaba hace un momento. La articulación institucional que es fundamental, caracterizar alianzas, calidad del vínculo con actores externos. Si ellas se sienten que efectivamente sin esa articulación pues no se daría Canangucha, la feria, si es suficiente también ese apoyo que han tenido en las otras ferias, eso es lo que se busca y una pregunta orientadora pues es, ¿qué aliados apoyan la feria y qué tipo de apoyo brindan? ¿Qué hace la alcaldía acá en el municipio? ¿Qué hace la Fuerza Naval acá en el municipio? ¿Se articulan acá? ¿Qué hace la misma asociación indígena SILAP a la que pertenecen ellos? El tratamiento, pues hablamos de una codificación, cooperación de recursos, dependencia, si en el evento cuando no se tienen esos apoyos, ¿qué pasa? Si se da, entonces es muy, muy interesante. La otra categoría es la sostenibilidad y la autonomía. Entonces es identificar condiciones de permanencia, autogestión y proyección. ¿Qué tan sostenible puede ser este tipo de feria? ¿Qué pasa si en algún momento uno de los mayores, del abuelo mayor, del alto gobierno ahí de la comunidad o el presidente de la comunidad de Samaritana dice no, no hay feria? ¿Qué pasa si nombran un líder y no hace gestión? ¿Qué pasa em, si no se pierde, sí, se hacen, qué pasa, qué se necesita, mejor dicho, para que la feria se mantenga en el tiempo? Entonces, con este tipo de preguntas que son también em, de varias respuestas también ahí, de selección múltiple, codificación continua de las barreras y las capacidades también. La última habla de pertenencia cultural, interpretar saberes, identidad y valor simbólico a la Canangucha. Entonces, ¿qué significa tener la Feria de la Canangucha en Samaritana? ¿Qué significa que ellas como mujeres lideren ese proyecto, lideren esa feria? ¿Qué el reconocimiento les da ante su comunidad, ante el municipio y ante las otras comunidades indígenas? ¿Cuál es la ruta de validación de este documento? Em, Esta validez se sustenta principalmente en el contenido, coherencia y metodología y la pertinencia, sobre todo cultural. Entonces hablamos que en primera instancia pues está la revisión del docente por parte de la directora de curso, el contraste con matriz de consistencia que acabamos de verlas, donde eh, claramente mostramos por qué es la estructura de esa encuesta, qué buscamos con esa encuesta y qué queremos realmente identificar en esas variables también importantes que hemos seleccionado. Realizar una prueba piloto y ajuste del lenguaje, la depuración final del cuestionario y la guía, que en esa fase ya nos encontramos porque el cuestionario ya se realizó con la comunidad. La confiabilidad estadística se interpreta como un apoyo exploratorio por el tamaño reducido de la población. Entonces, ahí ha sido un reto grande de pronto en evaluar, pero realmente aquí hablamos particularmente que es una comunidad indígena, que tiene su asentamiento puntual ahí en Samaritana y que son esas mujeres
que viven ahí, porque tenemos mucha comunidad indígena, Muru y Miuna, pero también que se encuentra es en el pueblo, vive en Leguízamo, más no en la comunidad directamente. Aquí vamos a atender esas 20 mujeres o estamos en en esa investigación de favorecer esa comunidad, este emprendimiento de las 20 mujeres que son las que nacieron con este proyecto de Feria de la Canamucha, que se dio inicialmente para cuidar ese humedal, el agua que es tan prioritario. Entonces, se requiere la validación cualitativa, prioriza la coherencia, la comprensión cultural, la capacidad de profundización. El instrumento queda listo para sustentar la formulación posterior del modelo de gestión, que es lo que queremos llegar al finalizar esta, este curso del seminario de investigación con el que pretendemos terminar y dejar formulado el anteproyecto. Conclusiones. Este instrumento traduce el concepto teórico en dimensiones, indicadores e ítems observables. El cuestionario estructurado mide percepciones sobre la gobernanza, el empoderamiento, la articulación y la sostenibilidad de autonomía de la Feria La Canangucha, del proceso que actualmente llevan ellas, que no lo tienen estructurado y que queremos entrar a realizar, a proyectar. La entrevista semiestructurada profundiza significados, prácticas y categorías cualitativas del enfoque mixto. La validación propuesta fortalece coherencia, pertinencia cultural y transabilidad metodológica. Es un reto totalmente, siendo las comunidades indígenas, nuevamente reitero, entes territoriales autónomos y como comunidades indígenas, como leguizameños, desde las diferentes instituciones en las que laboramos y que hacen presencia en el territorio, pues lo que logramos contribuir desde nuestra gestión es que ellos mantengan sus tradiciones indígenas, que esas tradiciones no se pierdan, que ellos como pueblos indígenas milenarios se mantengan a pesar de que estamos en un mundo cambiante, estamos con implementación ahorita de inteligencia artificial en todos los procesos, pero desde mi perspectiva personal, nuestra cultura indígena, lo que es cultura, hay que salvaguardarlo, hay que apoyarlo, hay que restringirlo, hay que mantenerlo, hay que conservarlo. Entonces, para que nosotras, las instituciones, las entidades, entremos a proponer, a, a buscar que ellos también en este mundo desarrollado puedan también adelantar y hablar de un tema tan importante como es el desarrollo económico de esas comunidades indígenas, cómo ellos logran también dinamizar su economía interna. Y qué bueno que lo haga desde el rol de la mujer, ¿no? Que es también un rol importante en las comunidades indígenas, son las que cuidan la chagra, la madre tierra. Entonces, es un significado muy bonito. Entonces, el propósito es llegar a fortalecer esa feria, pero respetando su identidad cultural, respetando sus tradiciones, respetando sus usos y costumbres que actualmente está en ese concepto basado. Y pues para eso debemos entrar a la comunidad, conocer de sus procesos, ganarnos la confianza, respetar también sus espacios, sus tradiciones. Ha sido realmente una experiencia muy, muy bonita y esperamos consolidar una tesis y llegar finalmente en un escenario ya más educativo de presentar esta ponencia. Muchas gracias.